La otra parte acá viene en donde dice, es nuestro deber respetar y someternos a aquellos que el Señor ha puesto sobre nosotros en la iglesia, o sea, someternos a las autoridades, ¿verdad? Eso, Romanos capítulo 13 dice que Dios es el que ha establecido toda autoridad, ¿verdad? El Señor se inventó el gobierno civil, ¿verdad? El gobierno civil es invento de Dios, ¿verdad? La iglesia es invento de Dios, la familia es invento de Dios. Entonces, si Dios dice que quita reyes y pone reyes, ¿verdad? Dios es rey de reyes. Entonces, quiere decir que si nos sometemos a las autoridades que gobiernan, también en la iglesia, fíjese, 3 entidades que fueron establecidas por Dios. La familia, primeramente con Adán y Eva. La iglesia a través de los profetas, a través de los sacerdotes, y Dios fue desde la antigüedad formando lo que es la iglesia. Y tercero, el gobierno civil. Y si en las 3 hay una autoridad, hay un presidente, hay autoridad, hay policía, que nosotros debemos de sujetarnos y someternos como ciudadanos. En la iglesia también hay autoridad, en la familia también hay un orden de autoridad. Entonces, en donde quiera que nos movamos, siempre hay una persona que tiene que estar en autoridad sobre nosotros, porque ese es el diseño de Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces, aquí dice que debemos de sujetarnos, respetar y someternos a aquellos que el Señor ha puesto sobre nosotros en la iglesia. ¿Quién quiere leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, por favor? ¿Quién lo lee? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Él sí. Hermanos, bueno, que seamos generosos con los que trabajan en la obra, que reconozcamos, dice, la obra de los que trabajan. Hay veces que si vamos a hablar de la iglesia, hay muchos que viven por gracia y hay que reconocerle ese trabajo, ¿no? Sí, Tenemos que ser generosos. en ese aspecto, la generosidad, ese es lo que estábamos viendo, y sí, ¿verdad? Pero estamos en el tema de sujetarse, de someterse, de respetar en el sentido de autoridad. Lo que está diciendo aquí, reconocer a los que trabajan entre nosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿verdad? Tener paz entre vosotros. O sea, lo que está hablando es que nos sometemos, que nos sometamos a nuestras autoridades. Yo se lo dije hace unos 3 semanas, creo, en una prédica, estaba hablando algo que yo he visto y yo creo, estoy bien convencido, que a lo largo de toda la historia lo podemos ver en la Biblia, pero yo lo veo contemporáneamente en lo que me ha tocado vivir a mí en el ministerio y pastoreando por muchos años. El gran problema de la mayoría de las personas, hermano, es la soberbia. La Biblia dice que Dios da gracia al humilde, ¿verdad? Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se exalta, Dios lo humilla. Y aquí dice que hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden y nos amonestan, nos amonestan. Y yo le decía el otro día, a mí me ha tocado ver que mientras el pastor aconseja, trata bien al hermano, a la hermana, le ayuda, está para cualquier necesidad, le da buena palabra, esto y lo otro, excelente. Pero no vaya el pastor a exhortar y a amonestar.
Porque la mayoría de las personas se van. Se van. ¿Y quién se ha creído? Hasta se van, ¿verdad? A veces hasta le ofrecen a uno las trompadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Eso es soberbia. Porque cuando hay humildad, el humilde acepta la exhortación. El humilde acepta la amonestación, la corrección. Es humilde, actúa con humildad, reconoce y se queda. A menos que lo estén tratando mal, ¿verdad? Y le estén acusando de algo que no ha hecho, defiéndase y hable y ponga su causa. Pero si la persona se merece la reprensión, la amonestación, entonces le haría bien reconocer y decir, tiene razón, pastor, o a un líder, ¿verdad? Tiene razón, hermano. Le agradezco por exhortarme, le agradezco por su amonestación, de verdad que... Y no, la Biblia habla de eso, de que para eso está el líder, para eso son los pastores, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor con la oveja en el campo? ¿Qué hacen los pastores? ¿Cuál es la tarea de los pastores? A ver, ¿quién menciona una? Pastorear. Pero ¿qué significa pastorear? ¿Qué implica pastorear? ¿Qué es? Cuidar, ¿qué más? Dirigir, alimentar, Proteger. Cuidado, hermana. Cuidado. Corregir. Sí, corregir. Sí, la ovejita dice, mire, usted sabe que la oveja, oiga, es el animalito más manso y también más menso que hay. La ovejita es el animalito más, oiga, indefenso que hay. Imagínate que se le para una mosca en la cabeza y le hace su necesidad ahí. Es tan delicada la oveja que se ve feo, ¿va? El pupú de la mosca le causa una infección en la cabeza, se le pudre la cabeza y la oveja se muere. Por eso el pastor tiene que ponerle aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Cuando el pastor le pone aceite en la cabeza y la mosca se está acercando, a la mosca no le gusta el olor del aceite. ¿Y qué hace? Se va por otro lado y la oveja está protegida. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nada se nos pare por ahí, ¿verdad? Ninguna mosquita venga y nos ponga nido ahí. Pero a veces dejamos eso. Sí, ya viste, te regañó el pastor, no te quiere, ya la trae con vos, cada vez te tira pedradas, esas son indirectas, por vos lo digo. Y empieza, ¿quién? Y como no tiene el Espíritu Santo, la persona anda en la carne, no está buscando del Espíritu y no tiene el aceitillo allí en la cabeza para espantar la mosca, se le pone ahí la mosca y le empieza a decir y termina la persona, mire, yéndose enojado por sí, en esa iglesia no hay amor, el pastor me regañó esto y lo otro, porque la corrección a la gente le cuesta recibirla. Yo lo he visto una y otra vez. Y a quienes he visto yo que reciben la amonestación, la exhortación con humildad, son las personas que yo veo que crecen, que se desarrollan, que maduran, que se establecen, que echan raíces y que dan fruto. Pero hay un montón de gente que he conocido que a la primera de cambio, una regañadita, una exhortadita, bye bye, y ahí andan en una iglesia, en otra, o dejan de congregarse por la rebeldía, por la soberbia, y entonces no echan raíces en ningún lado, no hay fruto. ¿Por qué? Por no respetar la autoridad. No respetar la autoridad, hermano. El pastor dice que ama a la oveja, la alimenta, la cuida, ¿verdad? La protege del lobo. Pero también la ovejita a veces es brincona. La ovejita a veces se brinca el cerco y sale corriendo. Y el pastor tiene una hondilla y es bien pulsudo. Tiene pulso el pastor. Y cuando la ve que se va, ya va por allá por la esquina, ¿va? El pastor ya no la alcanza y tiene un montón de ovejitas que cuidar. Entonces agarra una piedrita, mire, y con amor, ¿verdad? Y tiene un pulso. Mire David cómo hizo con Goliat. Tenía pulso. Así como la mamá. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le quiebra una patita y por allá cae la oveja. Y entonces el pastor camina, va, la recoge y la trae de regreso al redil y entonces le cura la patita. Se la venda, le pone aceitillo, la cura. Eso es la exhortación. Pero la gente
Ustedes no, a ustedes, a todos los que están aquí les encanta la exhortación, gloria a Dios, aleluya. Pero hay otros que tal vez me están viendo, que no les gusta la exhortación, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Debemos de someternos a nuestras autoridades. Por nuestro bien. El que se humilla, hermano, el Señor lo exalta, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender estos principios, necesitamos caminar en esta línea. Así que, ¿qué leímos ahí? 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, Hebreos 13, el versículo 7, y quien lo lea, también el 17. Hebreos 13, 7 y el 17. Sí. Dice su santa palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado, dice, de su conducta, e imitad su fe. Uh-huh. O sea, hay que acordarse, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros? Yo me acuerdo de pastores que yo he tenido que han sido una bendición para mi vida. Y hasta el día de hoy valoro todo lo que, a veces hasta las regañadas que me daban. Oiga, hasta las regañadas que me daban. Un día llegaron cuando yo estaba en Toronto, en la iglesia Verbo, llegó un grupo de líderes de Guatemala y vino el director de Ministerio Verbo. Y yo escuché, así como hay reuniones en la iglesia y que va a haber reunión para caballeros y esto y lo otro, yo escuché que en una casa se reunieron el pastor y algunos de los líderes con el director de Ministerio Verbo, y yo quería estar en esa reunión, yo de chute, ¿verdad? Así decimos en El Salvador, de chute, porque yo no era líder en ese tiempo. No era alguien que, ¿verdad? Yo cantaba en el coro, era ujier. Y entonces, cuando yo me enteré, ¿verdad? ¿Por qué no se entera? Se reunieron anoche allá en la casa del pastor y allá estuvieron, ¿verdad? Fulano y sultano. A mí no me invitaron, ¿verdad? Y al día siguiente había práctica de alabanza y yo llegué mal encarado yo. Llegué yo triste y así upset, ¿verdad? Con mi pastor. Y él ya me podía, ¿verdad? Porque el pastor aprende a conocer a sus ovejas. Y entonces se me acercó y me dijo: ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, le dije. ¿Estás seguro? Me dijo, ¿estás bien? Sí. Eduardo, ¿qué te pasa? Y le dije yo, sí, le digo, la verdad que le voy a decir, no me gusta quedarme con las cosas, le voy a decir. Anoche yo sé que se reunieron, le dije, vaya, allá estuvo el hermano, el director y fulano y todo, y los líderes y todo. Y yo sé que no soy líder, ¿verdad? Pero, pues sí, a mí me hubiera gustado estar ahí porque yo me siento que soy una persona de compromiso. Risa le dio y me dijo, ay, Eduardo, ¿sabes qué es eso? Me dijo, falta de madurez. Así me dijo, falta de madurez, hermano. Me dijo, tú todavía no estás llamado a estar en ese tipo de reuniones. Y te digo una cosa, no hubieras querido estar ahí. Porque a lo que él vino fue a pedirnos cuenta. Y a todos los que tuve ahí fueron cabezas de ministerio. Y a todos nos pidió cuentas y nos cayó. Nos amonestó y nos exhortó. Y tú no tenías vela en ese entierro. No tenías que estar ahí. Eso deberías de darte cuenta que falta de madurez. Tragarse eso, ok, pues está bien. Doble bocado. Ajá. Regañada fui a buscarme por gusto. Regañada. Y a veces así es como se aprende. O los papás no regañan a los hijos. Mano Barraza, ¿usted nunca regañó a sus hijos? ¿Nunca los regañó? Le preguntamos aquí a José. Claro que sí. El padre al quien ama lo. Ajá. Y entonces, ¿por qué es que a veces en la iglesia, y usted que me está viendo, en su iglesia cuando lo regaña el pastor se enoja? No, usted no, ¿verdad? Otra gente. ¿Por qué nos enojamos cuando el pastor, cuando la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas nos reprende? ¿Por qué es que nos enojamos? Ahí es donde debemos de decir, de verdad he madurado, de verdad he caminado y estoy creciendo en madurez, en entendimiento, en sabiduría, ¿verdad? O estoy por años en el Evangelio y sigo siendo un niño espiritual, carnal, que me enojo cuando me reprenden por mi bien, porque la disciplina, dice la palabra de Dios, que es para nuestro bien. Así que, ámeme cuando lo trato bien, cuando le cuento un chiste, pero ámeme también cuando le pegue su regañadita.
Dice la palabra, Hebreos 13, 17. Ajá, el 17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Oiga esto, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es No quejándose, No porque es esto no es provechoso. provechoso. Fíjense, ¿quién se acuerda cuando el pueblo de Israel era rebelde con Moisés y contra Dios y culpaban a Moisés de haberlos traído al desierto, a morir a este desierto y mejor allá nos hubiéramos quedado en Egipto? ¿Y quién era el que salía en defensa de Moisés? ¿Quién era? Nadie me va a responder. Wow. Wow. Hermano, usted no lee la Biblia. Y ahí viene la regañada. ¿Quién salía a defender a Moisés cuando el pueblo estaba con rebeldía? ¿Quién era? ¿Ah? El hermano. Wow. Ya les voy a dejar de tarea que me lean el libro de Éxodo para el otro martes. Dios salía a defender a Moisés. Cuando estaba Moisés allá 40 días recibiendo los 10 mandamientos y el pueblo dijeron, este viejito ya no regresó, quizás se despeñó por allá y se mató, hagamos un ídolo que nos dirija y que nos lleve por este lugar. Y recogieron oro y hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando y le estaban haciendo fiesta, un bacanal. Cuando venía Moisés con las tablas bajando la montaña, el viejito, y Josué delante de él, y Josué oyó bulla y le dijo, se acercó Josué y dijo, Moisés, parece que el pueblo están haciendo fiesta, como que están celebrando a Jehová. ¿Quién fue que le dijo a Moisés, apártate, porque esto me lo voy a acabar a todos? Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Fíjese, Moisés no se quejaba contra el pueblo, al contrario, apelaba, no Señor, por favor, se ponía, dice que se ponía delante, en medio, no Señor, sí han pecado, pero Padre, por favor, no les tomes en cuenta, mira, son tu pueblo, Señor, no los elimines, no los extermines, ¿qué va a decir los enemigos que no pudiste meterlos a la tierra prometida? Son tu pueblo. En vez de quejarse, imagine que Moisés se hubiera puesto, sí Señor, dale, va, aquí me voy a andar, acabátelos a todos, ¿cómo le hubiera ido a ese pueblo? Si Moisés más bien apelaba para que no, pero quien se enojaba por la rebeldía contra Moisés era Dios. Hermano, lo que pasa es que a veces se nos olvida de que los principios bíblicos son eternos y pensamos, eso era antes, en la antigüedad era Dios así de serio con las cosas. No, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando nosotros no reconocemos a nuestras autoridades y nos rebelamos y empezamos a hablar, a murmurar, a criticar, hermano, tengamos temor de Dios. ¿Quién es el que nos está oyendo? Yo no le voy a oír si usted me está criticando, está murmurando de mí. Bueno, ustedes no, hay gente que lo hace. Pero Dios está oyendo, Dios escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Tener cuidado, tener temor de Dios. Yo le he dicho a usted, mire, si hay algo en lo que no estoy de acuerdo conmigo, llámeme, dígame, pastor, necesito hablar con usted, platique conmigo. Una cosa es apelar a la autoridad y otra cosa es pelar a la autoridad. Una cosa es hablar con la autoridad y otra cosa es hablar de la. Ajá. Apelar a la autoridad es una cosa, pero pelar a la autoridad es hablar de la autoridad con otra gente. Eso no se vale, eso es chisme, esa es murmuración, crítica. Y eso no es correcto. Venga a mí y dígame, pastor, podemos platicar, mire, hay algo en lo que yo, ¿verdad?, no estoy de acuerdo. Y déjeme que yo le explique por qué yo lo estoy haciendo de esa manera. Porque siempre van a haber cosas que va a ser la autoridad, que van a haber personas, porque somos gente, somos diferentes. Y vemos las cosas de diferente manera. ¿Ok? Pero lo que uno debe descansar es, mire, la iglesia no es democrática. La iglesia es teocrática. En la iglesia no es los miembros los que votan por el pastor. Hay iglesias que hacen eso. Híjole, a saber si me están viendo gente de Asambleas de Dios. Y yo sé que en las Asambleas de Dios, el pastor es pastor por cierto tiempo y luego hay elecciones. Y los miembros votan y ponen nominaciones. El líder fulano, el diácono fulano, para que sea el pastor. Y votan
Yo no sé, I'm sorry, lo siento, hermanos de Asamblea de Dios y de otros ministerios que hacen eso no es bíblico. No es bíblico. La Biblia es teocrática, quien gobierna es Dios. Dios fue el que puso a Moisés. Dios le dijo, escoge a Josué. Dios escogió a Abraham. Dios escogía a cada uno de los líderes. Era Dios. A Saúl, después a David. Es Dios el que escoge la autoridad y la pone. El que se pone como autoridad no dura mucho tiempo. El que se pone, yo quiero ser, y abren iglesias. Yo he conocido gente que anda hasta el día de hoy, que estuvieron en Monte de Sion hace años, y no sé si me estarán viendo, ¿verdad? Pero se fueron por rebeldes de Monte de Sion, que querían abrir iglesia, y hasta el día de hoy han andado rodando, queriendo abrir iglesia, y no pueden porque no han entendido que el pastoreo y el liderazgo es un llamado de Dios. Amén. Efesios 4:11 dice que Él da el don, Él da el regalo, Él da el ministerio. No es uno que dice, yo quiero ser pastor, y yo voy a ser, y yo evangelista, y esto y el otro. Usted puede tratar, pero es que esto no es negocio. Esto es los negocios de Dios, es el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si no aprendemos sujeción, vamos a andar rodando todo el tiempo. Entonces no podemos estar haciendo eso. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué pasa cuando se va Alberto a trabajar? Quedan 3 niños en casa, hoy no hay escuela y se porta mal uno de ellos y hace algo que merece castigo. Mamá es la autoridad en la casa cuando no está el papá, es la que está a cargo, está en autoridad. Pero ¿qué hace cuando viene papá y el niño se portó mal, hizo una que no debió haber hecho? Va a venir cuando dice papá, ¿cómo se portaron? Le va a echar flores a los hijos y va a decir, viera, se portaron bien, vieras qué lindo se portaron, ¿verdad? Con alegría va a dar un reporte. No, mira, tenemos que hablar. ¿Y qué va a hacer? Se va a quejar y le va a decir, fíjate que yo le dije esto y esto y esto, y se fue, yo no sé dónde anduvo, pero 4 horas se fue John Rich por ahí, yo no sé dónde, y dijo que había andado allá por Whistler. Y en patineta. Se vino desde Whistler. ¿Qué va a hacer el papá? Lo va a reprender. Lo va a llamar aparte y posiblemente hasta es, ¿verdad? Le va a caer. El pastor dice aquí que si usted se sujeta, mi reporte al Padre va a ser un buen reporte, va a ser, Señor, ¿verdad? Venga, Alberto. Tengo que reprender a Alberto por una falta. Y me siento con él y lo exhorto y lo amonesto y le digo, Alberto, fallaste en esto, fallaste en lo otro, tienes que corregir esto, hermano. Y cuando él viene y me dice, pastor, gracias por hacerme ver esto, le agradezco mucho y créame que lo voy a tomar en cuenta y voy a corregir eso. Es bien bonito para el padre espiritual ver esa actitud de que una amonestación es bien recibida y me dice gracias por eso. Y yo lo veo como un discípulo que estoy ayudándole a dirigirlo para que él se vaya desarrollando y le digo, esto es parte de una escuela, Alberto, un día Dios te va a tener en autoridad, vas a tener, y todo esto estás aprendiendo. ¿Qué pasa cuando ya pasó la plática y el hombre escuchó, como humildad recibió y la buena actitud y todo, y él se va? Cuando yo me dirijo al Padre, ¿cómo cree que yo voy a ir al Padre? Contento. Gracias, Señor, por Alberto. Bendícelo, Padre. Ese hombre tiene un espíritu humilde, manso, Señor. Síguele bendiciendo, síguelo llenando, Señor. Ayúdalo para, ¿verdad? El error cometido, que no lo vuelva a cometer. ¿Entiende usted el punto? Pero si yo vengo como aquel que tocó, ¿verdad? Que vino y vino a hacer un desparpajo a una reunión y era la primera vez que llegaba y después le dije, Alberto, vámonos a verlo y lo citamos a un McDonald's y vamos a hablar con él. Y cuando fui a pedirle cuenta de lo que había hecho, y no a regañarlo ni nada, pero a decirle que no fue correcto lo que había hecho, que si venía a la iglesia era bienvenido, pero que él no podía venir y hacer lo que había hecho en esa reunión. Y le dije, aquí hay parámetros, aquí hay lineamientos, tienes que sujetarte a cómo nosotros fluimos. Eres bienvenido, pero no puedes hacer lo que hiciste ese día. Ahí está Alberto de testigo.
Yo le dije, ¿tú en qué iglesia te has congregado? ¿Quién es tu pastor para yo pedir una referencia tuya o de dónde vienes, en qué has servido? ¿Cuáles fueron las palabras? No, me dijo, yo no me sujeto a ningún pastor, me dijo. Yo voy a las iglesias, me dijo, a ver en qué están mal, me dijo, y después le hago ver al pastor qué cosas tiene que corregirme. Ah, ok. Entonces el Señor me dio palabra, le hablé de la higuera estéril, ¿verdad? Y le hablé de que el Señor no está interesado en las florcitas y en las hojitas, está interesado en el fruto. Podrás tener dones, talentos, conocimientos, experiencias espirituales, pero si tú no te sujetas a un pastor en una iglesia y echas raíces, nunca vas a dar fruto. Nunca lo volvimos a ver por la iglesia. Entonces, a eso se refiere, que no le llevemos quejas al Padre, sino que estemos los pastores dándole un buen reporte al Señor, ¿verdad? La iglesia, Señor, está unida. Padre, síguenos, ¿verdad? Qué bendición ver a los hermanos que están al frente, caminando, comprometidos, más gente comprometiéndose, más gente aportando para la obra, más gente diciendo en qué puedo ayudar. Y el pastor está contento y está agradecido con Dios. Entonces es parte, hermano, de un orden. Dios es Dios de orden. Amén. Amén. Eso es si estamos bajo autoridad. Pero otra cosa, ¿se acuerda el principio de sembrar y cosechar? Así como sembramos, así también cosecharemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a venir un momento en el que Dios posiblemente nos va a permitir estar a nosotros también en autoridad. Y si fuimos rebeldes cuando estábamos sujetos a alguien y nunca nos sujetamos y había soberbia y había rebeldía, después vamos a esperar que la gente que está bajo nuestra autoridad sean obedientes y se sujeten. Dios no va a permitir eso. Dios va a permitir que venga un montón de rebeldes y que nos va a tocar a nosotros dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo es que nosotros cuando estamos en autoridad, aquí dice, cuando ejerzamos autoridad, lo haremos como qué? No sé quiénes están leyendo ahí. Ejemplos espirituales, no como dueños ni señores del rebaño de Cristo. ¿Qué dice Mateo 20, 25 al 28? Entonces Jesús llamando les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos o de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Señor se puso de ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fue que vino Jesús a servir? Dice que después de una cena se quitó su manto, ¿verdad? Se arrodilló y le lavó los pies. Y les dijo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? No ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, el líder, el que está en autoridad, debe ser un siervo, ¿verdad? Debe ser un siervo, debe ser alguien que está para servir, que cuando hay la necesidad sirve, ¿verdad? Para eso es que está. Y guía a las personas, no como enseñoreándose, no como con vara de hierro, ¿verdad? Como no es, la iglesia no es el mundo. Y no es como un negocio en donde tú a tus trabajadores les puedes hablar, ¿verdad? Alberto me ha contado, antes de ser cristiano, me dice, a mí me llegaba alguien tarde, yo le ponía sus cositas y de patitas en la calle. No te quiero volver aquí. ¿O no? Sí. Porque en los trabajos, así es la cosa. A Alberto muchas veces ha venido, le he dado trabajo a un hermano y me está llegando tarde, o no me viene, pastor, y me están llamando la atención. El hombre se da cuenta, el hombre me dice, ¿y qué pasó con aquel? Otra vez no vino. Y Alberto, por amor, soportando esa situación y tratando de ver cómo protege a aquella, porque es hermano de la iglesia. Pero hay una autoridad, el que está allá no le importa si es de la iglesia, no le importa si es su propio hermano, si es familiar. El dueño de la obra dice, no, mira, si ese me viene más tarde una vez más, me lo botás de aquí, por favor, no lo quiero volver a ver aquí. Así son las cosas en el mundo. Ahora, en la iglesia no vamos a llegar así, ¿verdad?
Ah, no vino la hermana el domingo, ahí tenía que estar y le tocaba enseñar, entonces no, un año no me da clase. No podemos tratar así. ¿Va? Mejor que ni venga el otro domingo porque la entrada haciendo sugiere que no la dejen entrar porque no vino. ¿Cómo va a poner el pastor así? No, y quizá habrán iglesias que así son. No me estarán viendo, pero yo he sabido de iglesias en donde me han dicho que cuando el pastor hacía reunión de líderes y llegaban 10, 15 minutos tarde, disciplina por 6 meses. 6 meses de disciplina por 10, 15 minutos que llegó tarde el que era líder. 6 meses de no poner pero ni una silla, de no ser privilegios suspendidos. 6 meses. O sea, hay iglesias que son así y ahí está la gente. Y ahí están contentos, ahí están sirviendo. Yo digo, wow, yo una regañadita y me salen quemando llanta. Pero no puede uno en la iglesia tratar a la gente como que fueran esclavos o como que fueran trabajadores. No, hermano. A veces yo le digo a los líderes, Moisés cometió un gran error. ¿Se acuerdan cuál fue el error de Moisés? ¿Por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Ah? Ese es un gran ejemplo para uno de líder, no cometer ese mismo error. Dios la primera vez le dijo, golpea la roca y saldrá agua. Le dio la autoridad. Moisés fue, golpeó con la vara y salió agua de la roca. Imagino que uno piensa que una roca así en medio de la calle, ¿verdad? Yo imagino que así como cuando uno va para Whistler, que se ve de esas rocas, que hay un manantial que está brotando ahí. Quizás le pegó ahí y salió agua. Y después, con el tiempo, la gente quejándose, sí, que no tenemos agua, que no se qué, y la queja, y la queja, y la queja. Y Moisés, que era un hombre bien misericordioso, compasivo, un hombre amoroso, perdió por un ratito el genio, se le salió el indio. Y agarró la vara y se fue. Sí, atajo de rebeldes, que no ya vieron que la otra vez Dios les dio agua y que no se qué, que solo son quejas, ya van a ver. Miren para que vean. Y ¡pah! Le pegó a la roca otra vez. Y Dios no le dijo la segunda vez que la golpeara. Dios le dijo, háblale a la roca y te dará agua. Háblale. Solo era que hablara y le iba a salir agua. Por ese errorcito le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y yo le digo a algunos de los líderes, he platicado cuando a veces vienen y me dicen, ¿verdad? Que están así como sacados de onda porque alguien no está cumpliendo su privilegio, no está llegando a la hora a orar, no está esto, lo otro. Digo, hermano, tenemos que ser pacientes y tenemos que entender que la iglesia es voluntario el servicio. Al trabajo uno va porque si no lo votan, ¿verdad? ¿A qué hora llega uno al trabajo? Julio, ¿a qué hora es la entrada del trabajo? 10 para las 7. 10, no es a las 7, 10 para las 7, dice Julio, imagínese. Las 7 ¿Y qué pasa si llegas a las 8, a las 9 con tu cafecito ahí? 7 y 10 ya no lo dejan. Ya a las 9. Ajá. A las 7, hay lugares que a las 7 pasadas ya le dicen, no, regresa mañana. Váyase. Y suspendido ese día. Y Sí. si lo vuelve a hacer, Ya. bye bye. ¿Y cómo es que en los trabajos respetamos el horario? Pero en la iglesia es a las 3:30. Voy a llegar a las 4. ¿Sabe cuánto me están viendo los que llegan tarde a la iglesia? 4:30. A las 5 que va a empezar la prédica. Y yo los veo entrar y trato, yo no me enojo porque yo voy a hacer estas cosas y yo digo, no puedo, ¿verdad? Simplemente veo, observo la gente que no entiende que, dígame una cosa, ¿cómo es posible que al jefe Ernesto lo respete, llegues temprano, te sometas y que a Dios no le demos el tiempo como debe de ser? Que le demos lo que nos sobra de tiempo. Y que lleguemos a las 4:30 al culto. ¿Cómo es posible? No puede ser. O sea, allí es donde tenemos que ver. Pero a veces, como líderes, vemos esas cosas. ¿Usted se ha fijado cuántos hay en la iglesia a las 3:30? El grupito que está. Y ya a la hora del saludo, la iglesia está llena. ¿Verdad? Me están viendo los hermanos que llegan tarde. Esfuércense un poquito, hermanos, para llegar más temprano. Vale la pena. Pero no me enojo, ¿verdad? Porque yo ya sé lo que le pasó a Moisés. Y yo le digo a los líderes, no podemos enojarnos.
Si alguien no llegó el domingo, yo le extraño, pero no puede uno enojarse con la persona porque se fue a celebrar aniversario. No. Eso fue lo que hagan. ¿Para qué pasó, pastor? Yo lo vi aquí que se hizo así el make. Allá le cayó a Elsie porque Elsie no se apartó. Nos movimos, ¿no? Qué tremendo de que, fíjese, a veces como cristianos, estamos hablando de la lealtad a Dios y a la iglesia, de por qué debemos de congregarnos, de ser perseverantes, y por qué es que a veces hay personas que en la iglesia lo vemos una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Algunos son meseros, ¿verdad? Una vez al mes. A ver, otros son añejos, ya saben lo que son añejos, ¿verdad? Una vez al año. Y uno de pastor no se puede enojar, uno tiene que recibir a la persona que no llegó por 3 meses, como que si ayer lo vio, y darle el abrazo y atenderlo y tratarlo igualito, como que si no ha faltado nunca. Ese debe ser, ¿verdad?, a lo que Dios nos llama a los líderes. Así debe ser. Cuando a usted le toca estar en autoridad, acuérdese de estas cosas para que usted trate a la gente con amor, con paciencia, con tolerancia, con misericordia. Le extienda la gracia de Dios. Diga, ay, yo era tardío también. Estoy cosechando, Señor. No diga, ¿qué estaré pagando? Diga, ya sé lo que estoy pagando, Señor. ¿En cuál nos quedamos? Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Quién quiere leer? ¿1 al 4 o 1 al 3? Al 4. ¿Quién lee? 5 del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Oiga esto, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntad, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces, a los ancianos, cuando habla de ancianos, no está hablando de edad. A veces hay gente que lo interpreta mal. Cuando habla de los ancianos, está hablando de los que son líderes. Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, va a entender esto cuando Pablo dice que Pablo establecía una iglesia y dice que dejaba ancianos en cada iglesia para gobernar. Eran los pastores. La palabra anciano es lo mismo que pastor, obispo, supervisor, anciano. Entonces, cuando está hablando acá, está hablando, dice, apacentar la grey de Dios. Si no, quiere decir que todos los de mayor edad serían los que estuvieran apacentando el rebaño, y no es así. Los ancianos está hablando de los pastores, de los supervisores, ¿verdad? Los que están en cabeza de ministerio, podríamos decir que son ancianos, los que están a cargo de un ministerio, y si hay personas bajo su cargo que están, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de hombres, ministerio de las damas, están pastoreando, ¿verdad? Yo le digo a José Barraza Jr., estás pastoreando al grupo de jóvenes. Es una tarea delicada, ¿verdad? Una tarea delicada. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque no es cuestión de edad, es de autoridad. Es un cargo de autoridad que Dios nos ha dado, el cual tenemos que ejercer, como dice aquí. Fíjese qué bonito habla, dice que debemos de apacentar, tener cuidado de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. No como, ay, el pastor me puso, qué feo sería, ¿va? El pastor me puso a cargo, ni modo, pues vamos a tener que entrarle a esto. Ay, yo ni quería, pero ya me puso aquí, ni modo, me va a tocar. Qué feo sería eso. Pero cuando es voluntariamente, qué bonito cuando nace, cuando algunos de ustedes me han dicho, pastor, yo quisiera servir, ¿verdad? Yo quisiera servir en una área, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Esa disposición del corazón es bonito. Y cuando uno está en autoridad,
debe de hacerlo voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? No puede estar uno, lamentablemente, sí hay iglesias, hay lugares donde ministerios, en donde los líderes se han enriquecido, ¿verdad? Y la gente del mundo, más bien, por eso dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia, son ladrones los pastores, ¿verdad? Solo de diezmo hablan. Y lamentablemente hay lugares donde se ve un desbalance en el sentido de cómo viven los líderes. No sé si han oído ustedes de un pastor africano que se llama Alf Lacau. Se cree que es el pastor más rico del mundo. Alf Lacau, en Johannesburg, en donde es un lugar el más peligroso del mundo, en violencia, robos, asesinatos, crímenes, secuestros, de todo. En ese lugar, ese hombre tiene una iglesia grande y tiene iglesias por todo África y en otros países. Y para mí, que es un falso profeta, ¿no? O sea, yo he visto y ahorita hay una gran controversia porque hicieron toda una pantomima de que él resucitó a un muerto. Rentaron una van de una funeraria, compraron el ataúd en otra funeraria y el muchacho le pagaron para que se hiciera el muerto. Y hay pruebas de que el muchacho le pagaron y estaba en el ataúd, la familia llorando, llegaron, hicieron todo allí, y filmaron, ¿verdad? Y lo pasaron live, todo. Y yo desde que lo vi, yo dije, ¿qué es esta tontera? Y me puse a verlo y me le quedé viendo fijamente, hasta me quité así, porque ya no me iba. Y acerqué así para ver al muerto. Y voy viendo que esto de aquí le hacía. Dije yo, qué bayuncada esta. Siempre no está muerto. Dije, es muerta. ¿Quién ha visto a un muerto con la boca abierta? Dígame, ¿quién? ¿Quién ha visto a un muerto con la boca abierta? Siempre le cierran la boca al muerto, ¿verdad? Lo embalsaman. No, ese estaba así. ¿Por qué? Porque estaba respirando por la boca. Y el pastor haciendo ahí todo aquello, ay, y le toca las piernas y de repente, ¡ah! ¡En nombre de Jesús! Y ¡ah! Se levanta el muerto. Puro zombie se levantó. Ahora ya le descubrieron el rollo y el hombre ha quedado en vergüenza. Se fue un montón de gente de la iglesia, otro montón lo apoya. ¿Para qué hacer esas bayuncadas? Pero el hombre, mire usted cómo llega él a la iglesia. Yo llego en mi Ford Taurus 2001. ¿Va? Ese hombre llega, hermano, en un Rolls Royce con escoltas y entra a aquella iglesia, aquella cosa, la alfombra roja, y se para ahí la Rolls Royce. Y en su casa, vas a ver la casa, una mansión. Rolls Royce, Bentleys, Porsches, o sea, flota de carros, Negocio. jet privado, el hombre más rico, pastor más rico del mundo, sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Y los pobres muriéndose de hambre. Y ahí está la gente. Yo digo ellos sin vergüenzas, pero vamos a la ignorancia de la gente que sigue a estas personas, ¿verdad? Que no se dan cuenta, que si leyeran la Biblia un poquito se darían cuenta. Falso profeta, véalo, para que vea lo que está pasando. Falsos profetas, no, Jesús lo dijo en el Mateo 24, y vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Yo lo veo para saber lo que está pasando en el mundo. Entonces, hermano, ya no sé ni en qué me quedé, pero dice no ganancias deshonestas, ¿verdad? Como líderes, primero el temor tiene que ser a Dios, ¿verdad? No malversar fondos que son para la obra de Dios. Necesidades genuinas, ahí estamos para eso, ¿verdad? Para ayudarnos mutuamente. Y es una bendición cuando se pasa. Mire a mí, y lo voy a decir como testimonio, lo voy a decir. Quizá mi familia está viendo el video en Toronto, en Montreal, en El Salvador. Fue lindo el gesto de la iglesia de liderazgo y de varios hermanos de la iglesia de Monte de Sion hace un par de semanas, 3 semanas que murió mi hermano Paco, el mayor. Los líderes me llamaron, varios de los hermanos de la iglesia, y prácticamente me dijeron, usted tiene que ir, pastor, usted tiene que ir a El Salvador y tiene que estar con su familia. Vaya, para que usted le dé consuelo a su familia y esté con ellos en este momento. ¿Quién tiene a la mano $3,000 para un viaje así? Con la esposa, eran $3,000. Solo de vuelos.
y lo que uno va a ir a gastar allá, y para colaborar allá en alguna, para los tamales, ¿no? Y me dijeron, y me insistieron, y me decían, vaya pastor, arregle las cosas, solo digamos, nosotros no, vamos a unirnos y vamos a poner y esto, y usted va a ir. No, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo les agradezco a los hermanos, pero yo no le voy a poner esa carga a la iglesia. Y preferí no ir. Y le dije a mi familia, lo siento mucho, me uno al dolor, pero no voy a poner a la iglesia esa carga. Entonces, ahí es donde uno debe de ver, ¿verdad? De que sí, a veces se puede, a veces no se puede, pero hacemos esto por amor a Dios, no por ganancia, no por, ¿verdad? Yo trabajo, hermanos, yo trabajo y doy mis diezmos. Mi esposa está en disability, pero hasta el día de hoy le llega su cheque cada 2 semanas, y mi esposa, lo digo, delante de Dios, Dios lo sabe, de su disability check, su diezmo cada 2 semanas, allí está fielmente. Y a veces uno se queda. Hoy mi carro lo tuve que llevar al taller porque así tiembla todo cuando voy en la highway, ya 80, una tembelequerera. Y los frenos no son porque los frenos se los cambiamos hace poco. La dirección. ¿Cuando maneja usted o cuando maneja ella? Entonces lo llevé ahí, lo montaron y después vino la gran mala noticia, ¿verdad? Tiene malo esto, tiene mal, toda la suspensión está mala. O sea, el dueño del carro, el carro está bueno, pero la suspensión nunca le gastó ni 5 en ella. Tiene todo original y ya necesita, y la figurita está algo grande. Entonces le dije al muchacho después de que, ¿y cuánto va a ser tanto? Qué bueno, poneme las llantas, le dije, ya me voy. Y vámonos, ¿verdad? Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. ¿Verdad? Pero a veces uno dice, por pagar esa reparación me voy a quedar sin nada o qué sé yo, pero ahí venimos platicando con mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque me dice el mecánico, es peligroso, así como anda, tiembla todo, ¿verdad? Cuando voy ya a 80 en la highway y freno, imaginen esas trabazones y me tiembla todo el timón y hace ruido, y no son los frenos están bien. Entonces, no servimos al Señor, hermano, por ganancia deshonesta, no servimos al Señor por interés. Amén. Servimos al Señor porque estamos agradecidos con Dios y damos lo que damos al Señor y a la iglesia y a su obra de corazón. Yo, hermano, entre más, yo con mi esposa soñamos con poder ayudar más a la iglesia. Es nuestro anhelo, ¿verdad? Y decimos con ella, que Dios me bendiga en mi trabajo, lo que yo hago, y Padre, y ahí está la oración, Señor, prospérame, si tú quieres puedes prosperarme. Y yo digo, el diezmo, Señor, voy a continuar, no importa lo que me des de que gane, yo voy a honrarte con mis diezmos. Amén. Lo hacemos por amor, no por obligación, no por ganancia deshonesta. Delante de Dios tenemos que primeramente tener temor. Por último, dice, debemos de evitar la afiliación a sociedades que requieren o practican juramentos. Hay muchos cristianos que se han apartado de la verdad y han terminado en sectas como los masones. ¿Verdad? Los masones son una sociedad secreta, es donde hay muchas cosas ahí que son ocultas. Los caballeros templarios, todas esas cosas. Hace muchos años una mujer que vino a la iglesia y el Señor la transformó a ella, a su marido, los cambió, una obra, una sanidad milagrosa en ella, pero milagrosa. ¿Se acuerda la mujer de flujo de la Biblia? Con mi esposo oramos por esa mujer que tenía flujo desde los 12 años y el Señor la sanó de su flujo. Y por varios años caminó en la iglesia sirviendo con su marido y todo. Y un día se peleó con el marido y se fueron de la iglesia, se separaron y la mujer no la vi como por 2 años, 3 años. Y un día ya por Marine Drive cuando me cayó una llamada. Aló, soy fulana tal. Llorando. ¿Qué le pasa? Wow, tenía tiempo de no oír de usted. ¿Qué le pasa? Llorando. Para no hacerle largo el cuento, me contó que después que salió de la iglesia, por curiosidad, un día se metió en el internet a ver acerca de la iglesia satánica que está ahí en Abbotsford. Y empezó a ver información de ellos. Y empezó a mandar emails. Y le mandaron, así como hacen los de Facebook, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición, hermanos de Monte de Sion. Ella mandó también a comentarios y le mandaban y de repente email, de repente le invitaron y fue. Y paró congregándose en la iglesia satánica después de haber conocido la verdad.
Y ahora cuando me llama está pero bien mal, hundida espiritualmente, emocionalmente, físicamente, destruida, en ruinas, llorando y diciéndome que ella no tiene perdón de Dios por lo que ha hecho. Entonces, a veces nos desviamos de la verdad tras cosas que no debemos, ¿verdad? Y no podemos estar jugando con fuego. Entonces aquí dice, no podemos unirnos a yugo desigual. Hay algunas escrituras, no quiero avanzar en el tiempo porque son las 9:05. Pero hermanos, Juan 18:20, mire lo que Jesús dijo, Juan 18. Voy a tratar de avanzar. ¿Se acuerdan del versículo que dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios permitió que creyeran a un espíritu de mentira? Entonces, mejor creamos a la verdad, indaguemos, empapémonos de la verdad y no nos apartemos de estas cosas, ¿verdad? Jesús dijo, Juan 18:20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Jesús les dijo, yo he hablado en público. Entonces nosotros hablamos y predicamos, mire ahora hasta más comprometidos estamos porque estamos predicando a veces y la transmisión se está yendo en vivo y una vez que uno habló ya no se puede y a veces se puede meter uno en problema por cosas que las leyes cómo están cambiando y se puede meter uno en problema por lo que predica, pero no vamos a comprometer la palabra de Dios, vamos a seguir predicando la verdad. Gloria a Dios. Amén. Así que no podemos, ¿verdad?, comprometernos y comenzar. Yo he oído, usted no sé si ha oído, rumores. Se cree que todos los presidentes, oiga, de Estados Unidos, se cree que todos ellos son masones. ¿Será cierto o no? Solo Dios lo sabe. Pero los masones los templarios es secreto y se cree que todos los presidentes de Estados Unidos todos son masones. Y muchos de ellos se han declarado ser cristianos. Muchos de ellos han sido cristianos. Pero se cree que todos es como un requisito que tienen que pertenecer a la logia masónica. Entonces, hay muchos, se oye de cristianos, ¿verdad?, de gran renombre, latinos y americanos y canadienses, de esos grandes hombres que usted ve en la televisión. Se oyen rumores, solo Dios sabe si es cierto, que están metidos en la masonería. Entonces no puede ser que habiendo conocido la verdad, nos apartemos detrás de cosas que no convienen, en donde dice aquí, los cristianos no deben pertenecer a ningún cuerpo o sociedad que requiera o practique una lealtad que esté por encima o excluya su comunión con otros cristianos, ¿verdad? Con otros en Cristo. Hay otros versículos, pero no vamos hasta ahí lo vamos a dejar, no son muy relevantes. 2 Corintios 6, tal vez el último, del 14 al 18. 2 Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No nos unamos a yugo desigual, no andemos, ¿verdad? Que me invitaron, una persona, a veces me han dicho a mí, es que alguien me dijo, yo voy a Monte de Sion con usted, pero si usted me acompaña a mí, ¿verdad? Y la otra persona pertenece a una secta. Y el hermanito, por buena intención, vaya, se compromete. Y dice, está bueno, porque tal vez cuando venga aquí se convierte. Pero tal vez no, y lo va a llevar a usted al otro, y tal vez allá usted sí se va a ir a convertir a aquello. No hay que andar comprometiéndose, ¿verdad? No se vaya a meter donde no debe, ¿verdad? Así que eso es el tema de lealtad a Dios y a su iglesia. Hemos tocado varios aspectos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a la iglesia? Vamos para magnificar a Dios, para escuchar la palabra, para confraternizar, para la comunión con los santos, para ofrendar a Dios, para diezmar, para la obra, para servir en la iglesia, para escuchar la palabra de Dios y crecer en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría,
Vamos también, somos parte de una iglesia, hay una autoridad que hay que respetar y cuando nos toque ser autoridad vamos a saber cómo gobernar a las personas, dirigir y no gobernar, no enseñorearse, sino que cómo manejar la obra de Dios con sabiduría, con entendimiento, no por ganancia deshonesta, sino con amor, por voluntad propia, dando lo mejor de nosotros y no hacer pactos o votos con ninguna otra secta o ninguna cosa que sea ocultismo. Amén. En una ocasión, lo último, me acordé ahorita, fuimos con mi esposa a visitar a un hermano a su casa. Y cuando estamos, fíjese qué tremendo esto, y ojalá todos los que me están viendo pónganle atención. Estamos en el comedor con los dueños de la casa, platicando mi esposa y yo, y en la sala están las hijas del dueño de la casa, que son dos hembras, mayores ya como de unos 22 y 24 años, y hay otra hermana que iba también a nuestra iglesia, ¿sí?, que estaban también de visita, así como cuando uno va y que son invitados a comer y ya comimos y luego se va un grupito a la sala. Y cuando estamos platicando yo vuelvo a ver y lo que está haciendo la hermana que estaba de visita, las dos hijas del dueño de la casa están en el sillón y esta hermana tiene una aguja con un hilo en la mano, y le tiene agarrada la mano a una de las muchachas y le está poniendo la aguja aquí y la aguja se está moviendo así y se están riendo y todo, se están riendo. Y yo le pongo atención y lo que le está diciendo es cuántos hijos va a tener la muchacha. Hermano, cristianos de años en la iglesia, que yo los miraba cada vez que íbamos al culto, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ese día estamos, y yo vuelvo a ver, y lo que está jugando con algo de ocultismo. ¿Qué es eso? Adivinación. Y riéndose, y la muchacha, sí, mira, le dice, mira, así como se está moviendo, quiere decir que vas a tener 3 hijos. A mí, hermano, se me pararon los pelos. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando ahí en la sala. Y como no era mi casa, ¿qué hace usted cuando no es su casa? Solo medio le dije al que estaba, le digo, ¿y eso qué es? Le digo, brother, eso no es Biblia. Y digo, sí, yo voy a hablar con la muchacha después, porque bien feo para él también pararse a la visita, decirle, mire, eso no se hace. ¡Qué feo! Pero gente cristiana se da cuenta cómo de repente, y ahora con la tecnología y YouTube y vemos tanta cosa, cuidado de no caer en cositas que son de ocultismo, que son cosas que más bien nos pueden apartar de la verdad. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo antes de terminar y hacer una oración? Buena palabra, pastor. Nos exhorta, nos edifica siempre el Señor hablándonos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla siempre con de la palabra para no caer en esta falla, en estos errores, ¿verdad? Que están sucediendo muy a menudo, ¿verdad? Tantas iglesias, porque se dividen, se cierran, porque, ¿verdad? No están practicando la verdad. Y en la verdad Dios no gobierna. La paz, el gozo, no puede estar ahí donde no está la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios que por su palabra, ¿verdad? Al menos yo pues recibo toda esa palabra, por eso estamos en el liderazgo y estamos, ¿verdad? Liderando con hermanos, hermanas, familias, personas, ¿verdad? Y pues esta palabra nos habla seriamente, ¿verdad? Cómo debemos hacer, cómo debemos de liderar, cómo debemos de tomar, ¿verdad? La responsabilidad y sin enseñorearse, sin tomar medidas drásticas en uno de sus manos, sino ser cuidadoso más bien, ¿verdad? Con la obra por el medio de nosotros del Señor, amén. Amén. Él sea la honra y la gloria. Póngase de pie, lo invito para la otra semana, para los que están viendo por internet y han oído la voz del hermano Alberto, no vayan a pensar que estamos solos, hay otras personas que casi no hablan, son un poquito shy. Digan amén, hermano. Amén. Pues ya para que vean, hay otras personas. Pero para los que no están, les invitamos la próxima semana, vamos a hablar de buena mayordomía cristiana. Así que los invito a todos para la próxima semana. Así que Alberto, ¿nos quieres dirigir con una oración, por favor? Y terminamos esta noche dándole gracias a Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y démosle gracias a Dios. Bendito Señor y Padre,
Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos habla, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela, Padre, a través de tu palabra. Bendito sea tu santo nombre, Señor, por esta hermosa palabra. Padre Santo, Espíritu Santo, sella esta palabra dentro de nuestros corazones, Padre, para que cuando, Señor, tú nos pongas como esos líderes, como esos cabezas, Padre, que tú nos has llamado a ser, cabezas y no colas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, te pedimos que esa palabra, Señor, la podamos atesorar, la podamos guardar, la podamos mantener aquí, Padre, dentro de este corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, para que tú, Señor, seas siempre, Señor, la honra y la gloria para tu santo nombre, Padre. Que otros puedan, Señor, venir y recibir de tu palabra, Padre Santo, a través de estos ejemplos bíblicos. En el nombre de Jesús, Señor, que tu paz, que tu gozo, Señor, vaya con cada uno de mis hermanos. Llévalos con esa paz, con ese gozo, Padre, mayor que con el que vinieron, Señor, por esa palabra tan hermosa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.